Dios es un Padre proveedor que se deleita en satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Sabías que Dios sabe cuándo nos sentamos, cuándo nos levantamos? ¿Sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza? Realmente Él está atento a cada detalle de nuestra vida. Y de hecho, la palabra, es decir, la Biblia, nos dice: deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Y es que cada día de nuestra vida ya ha sido diseñada por Dios antes de que nosotros naciéramos. Y de hecho, si nosotros caminamos conforme a ese camino que Él tiene para nosotros, que es el mejor sendero para nuestra vida, toda provisión ya está dada, porque Él ya previó todos los recursos necesarios para llevar a cabo esas buenas obras para las cuales nacimos. Al respecto, quiero compartirte un testimonio personal de cómo Dios me abrió las puertas de manera milagrosa. De hecho, me ayudó a encontrar la aguja en el pajar en medio de una situación bastante complicada. Cuando estuve viviendo en el extranjero, yo no tenía papeles para trabajar. Sin embargo, necesitaba trabajar. Y cuando yo consulté a Dios y le pregunté: Padre, ¿cuál es tu diseño para sustentarme en esta etapa de mi vida? Él me respondió: solo deleítate en mí, porque yo ya tengo el trabajo para ti. Yo me quedé sorprendida porque, bueno, no tenía ni idea de cómo me iba a sorprender, de cómo le iba a hacer, pero en ese momento esa fue la dirección que me dio: pasa tiempo conmigo, conóceme, y yo me haré cargo de lo demás. Y de hecho, este es un principio que viene en la Biblia. Dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Así que yo confié en Él, entendiendo que si seguía conforme a su voluntad, las bendiciones se iban a desatar sobre mi vida. Yo tenía esa confianza de que en efecto Dios ya tenía ese trabajo para mí, así que iba a hacer lo que Él me estaba pidiendo, que era pasar tiempo con Él. Estuve varias semanas apartando tiempo para alabarlo, bueno, que alabar me refiero a, por ejemplo, cantarle, decirle que Él era lo más importante, decirle que lo amaba, todo esto, leer la Biblia, tener tiempos de oración, es decir, de charlar con Él como un amigo, y tiempos también para escucharlo. Y durante estos días, como por confirmar, yo le volví a preguntar: Padre, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para sustentarme? Y Él de nuevo me decía: no, no actúes como por ansiedad, simplemente haz caso a lo que yo te digo y deleítate en mí, porque yo ya tengo el trabajo para ti. Al final pasaron como 2 o 3 semanas y de repente recibí una llamada telefónica en donde me decían que tenían una vacante para mí, que justamente la persona acababa de renunciar y que de hecho habían contactado a otras personas antes que a mí, pero que todas habían dicho que no, y que les urgía que yo me presentara a la oficina. Déjame decirte que era el trabajo de mis sueños, no solo por el lugar, es decir, por la institución, sino literalmente por las tareas que iba a desarrollar. Era el trabajo de mis sueños. Aparte, no necesitaba el permiso legal para trabajar, porque en realidad no era un contrato del país en donde estaba viviendo, sino del extranjero. Así que todo encajó. Fue exactamente encontrar esa aguja en el pajar y Dios había sido ese imán. Fue maravilloso, realmente reconocí que había sido obra suya y comprobé que es veraz cuando la palabra dice: deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Busca primero a Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Así que no ocupemos nuestra mente, no nos desgastemos y pongamos nuestra atención en esas cosas que son añadidura, porque si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Él va a satisfacer todas nuestras necesidades.
Y no solamente estoy hablando de necesidades económicas o financieras, sino también de necesidades afectivas. Por ejemplo, toma en cuenta que Dios dio su propia vida a través de Jesucristo, por nosotros y para nosotros. Si Él dio su vida, ¿qué no va a dar por nosotros? Cualquier cosa que Él deba ser menos valiosa que su propia vida. Por eso es importante que nosotros meditemos si tenemos algún problema, por ejemplo, financiero. Recordemos que Dios es un Dios fiel y que Él nos provee siempre. Así que si tenemos como un corte de suministro, hay que reflexionar qué estamos haciendo nosotros. Probablemente no estemos avanzando conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida y por eso la provisión nos esté desatando. O tal vez hemos cometido errores en el pasado y ahora estamos afrontando las consecuencias. Porque, por ejemplo, una mala administración nos lleva a tener problemas financieros, pero no porque Dios no sea proveedor, sino como consecuencia de nuestros propios actos. O incluso puede ser que hayamos cometido cosas equivocadas en el pasado y que ahora, a manera de, llamémosle juicio, no estemos recibiendo esa provisión. La buena noticia es que siempre tenemos la oportunidad para corregir y para pedir perdón a Dios y ponernos a cuentas con Él. Y también podemos preguntarle cuál es su voluntad para nuestra vida, para poder avanzar en ese camino y que se desaten todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Para terminar, te quiero invitar en este día a que le demos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Porque si lo piensas, tú llegaste a este mundo sin nada. Y de hecho, todo lo que tienes en ti mismo, los talentos, las habilidades, los dones, te los dio Él. Nos los dio Él gratuitamente. Todo lo bueno que tenemos en nuestra vida viene de Él. Así que démosle muchas gracias por eso y busquemos su dirección y su voluntad, porque siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Nos vemos.